Saludos, hoy vamos a hablar de la elaboración del fondo del ojo. Para poder observar las partes internas del globo ocular, debemos adquirir un instrumento, entre ellos está el oftalmoscopio directo. El oftalmoscopio directo es la herramienta más utilizada y recomendada para médicos de primer nivel y médicos generales. Este instrumento consiste básicamente, su mecanismo en proyectar una luz sobre el explorado o paciente y que se transmite a través de un prisma. Esa luz se va a reflejar sobre la retina y va a poder ser recogida por el observador por medio de un orificio situado por encima del prisma. Básicamente, en esto consiste este aparato y nos va a permitir a nosotros ver el fondo del ojo de los pacientes. El oftalmoscopio directo, como estamos viendo aquí en esta foto, es la forma adecuada que debemos tomarlo o agarrarlo. Vamos a tener un mango donde vamos a agarrarlo con los 4 dedos. Vamos a tener el dedo índice que siempre se va a poner en el disco de recos y es la forma adecuada de nosotros agarrar nuestro mango del oftalmoscopio directo. Ya vamos a conocer que el mismo tiene una cara ventral y una cara posterior. La ventral es la que se dispone, donde sale la luz hacia el paciente, y la posterior es la que usted se acomoda su cara para poder hacer el fondo del ojo. En la cara posterior, ¿qué vamos a identificar? Vamos a identificar una almohadilla, o también llamada almohadilla de posicionamiento. Justo debajo vamos a tener un orificio, que es el agujero visor por el cual usted va a poder observar el fondo del ojo del paciente. Aquí, en este modelo, vamos a tener luego las especificaciones del modelo y la marca, y debajo vamos a ver una luz con un número donde solamente nos determina cuál es la dioptría o lente, el poder de la lente que ya estamos eligiendo cuando movemos el disco de recos. Entonces, posteriormente, esto es lo que vamos a ver en la cabeza del oftalmoscopio directo. Este lente de recos está en los lados del mismo. Y como vemos aquí, con el dedo índice lo podemos mover hacia arriba, hacia abajo y vamos a ir cambiando los números. Y esto solamente nos va a decir el poder dióptrico de la lente que hemos elegido. Estos lentes por lo regular pueden ir hasta números negativos de menos 25 o hasta positivo de más 40. Esto va a depender del modelo y del aparato que usted haya comprado o tenga en sus manos. Este selector de lentes, también llamado recos, se utiliza para poder enfocar. Si ya usted está examinando el fondo del ojo y no lo ve adecuadamente, lo ve borroso, esta es la herramienta que usted debe mover hasta encontrar que la imagen se haya puesto clara, se defina bien. Entonces el selector de recos nos permite a nosotros enfocar la imagen. Es importante también conocer que el selector de recos siempre debe estar en 0 para iniciar la oftalmoscopía y el reflejo binocular de Bruckner. Luego vamos a conocer otra parte del oftalmoscopio, que es su cara ventral. ¿Qué vamos a tener aquí? En este dispositivo tenemos la marca. Justo acá vamos a ver que cuando se enciende, por ahí sale la luz y vamos a tener un espejo. El espejo va a direccionar la luz que viene de forma vertical a una forma de 90 grados para que incida en el ojo del paciente. Luego del espejo y proyector de la luz, vamos a tener en este modelo estos 3 elementos donde tenemos un círculo verde. Si movemos aquí el botón, vamos a tener la verde luz anerita. Aquí vamos a tener rheostatos de intensidad lumínica, es decir, como está blanco, es luz blanca, pero cuando lo ponemos aquí, la luz está a toda la intensidad, pero cuando lo ponemos acá con la X, nos disminuye más o menos un 30% de la intensidad lumínica que el momento tenga el rheostato. Justo debajo vamos a tener un tambor. Este tambor, también llamado un selector de aperturas y selector de filtros. Vamos a ir conociendo cada uno de estos. Acá, si movemos el botón hacia la luz verde, vamos a ver aquí
que la luz que va a proyectar ya el oftalmoscopio no va a ser blanca, va a ser verde. Y esta luz verde, también llamada luz anerita, se utiliza para evaluar las capas de fibras nerviosas de la retina, que es su capa más interna. Aparte de eso, nos ayuda a nosotros a identificar pigmento de hemoglobina, es decir, sangre. Cuando tenemos sangre, esta luz anerita va a tomar un tono más oscuro en estas lesiones gracias al pigmento de la hemoglobina. Este es el selector de aperturas. El mismo está justo debajo y como lo dice su nombre, vamos a tener diferentes aperturas, vamos a tener también diferentes diafragmas, como es el de hendidura, el visoscopio y la luz cobalto. Vamos a conocer. Aquí tenemos una luz mediana y aquí tenemos una luz pequeña. Hay oftalmoscopios, dependiendo del modelo, que solamente tiene un tamaño de luz, pero hay otros oftalmoscopios que pueden tener luz grande, luz mediana y luz pequeña, hasta 3 de tamaños. Y por este selector podemos identificarlas y moverlas. Y aquí, a cambio de la otra, está blanca la luz. También, si seguimos moviendo este tambor, podemos encontrarnos con un diafragma, que es la luz en hendidura. La luz en hendidura se utiliza para evaluar elevaciones en el fondo del ojo. Como estamos viendo aquí, esta es una superficie lisa, una paralisa, la luz, ese diafragma se mantiene normal con la misma dimensión. Si lo ponemos encima de una superficie elevada, ¿qué le pasa a la luz? Se entrecorta, se altera su forma. Entonces, este es el uso del diafragma en hendidura para nosotros valorar elevaciones en el fondo del ojo. También tenemos el visoscopio. El visoscopio, como vemos aquí, tenemos unas coordenadas superiores, inferiores, nasales y temporales y un círculo en el centro. El visoscopio se utiliza para valorar la fijación macular. Cuando nosotros estamos en la última fase del fondo del ojo, vamos a escuchar que le decimos al paciente que mire la luz. Cuando el paciente mira la luz y utilizamos el visoscopio, debe estar el centro de la mácula llamado fovea. Ese brillo foveolar debe estar justo en el centro de este círculo. Si esto no es así, debemos evaluar a cuántos grados se desvía este centro, o superior, o inferior, o nasal, o temporal. Y podemos decir que cada una de estas líneas verticales significa unos 5 grados. Si seguimos moviendo acá, en este selector, este tambor que tenemos aquí, podemos encontrarnos con la luz azul cobalto, que a diferencia tenemos luz blanca, que se utiliza para valorar bien todas las estructuras, la luz verde para valorar el pigmento pigmento de hemoglobina, y la luz azul para evaluar la fluorescencia. Cuando utilizamos algún tipo de pigmento como la fluoresceína, esta luz va a activarlo y va a permitir que este florezca. Este se puede utilizar tanto para el fondo del ojo como para evaluación de la cámara anterior cuando nosotros tenemos abrasiones y teñimos la superficie ocular. En el fondo del ojo, la luz azul cobalto, también nosotros podemos inyectar esta fluoresceína y ver la fluorescencia. También hay lesiones como son los depósitos cálcicos en el nervio óptico, llamado drusas del nervio óptico, que cuando uno le pone la luz azul cobalto van a fluorecer y también nos ayudan a nosotros con el diagnóstico. En fin, es lo básico del oftalmoscopio directo, pero también tenemos técnicas exploratorias de la misma. No todo es el fondo del ojo, también tenemos otra técnica llamada el reflejo rojo binocular o prueba de Bruckner. Esta es una técnica que se utiliza en pacientes no cooperadores, es decir, aquellos pacientes que no cooperen para hacer un fondo de ojo. Tengo otra técnica en mi mano que me ayuda a tener un conocimiento básico si ese fondo de ojo está normal o alterado. Y es gracias al reflejo rojo binocular o prueba de Bruckner.
Para hacer el mismo, necesitamos un oftalmoscopio directo. Ese oftalmoscopio directo debemos ajustar en 0 dioptrías, ¿recuerdan? Por el lente de Rex debemos ponerlo en 0 dioptrías, debemos valorar ese 0 aquí en el lado donde nos muestra los lentes que estamos utilizando. Debemos colocarnos a una distancia de 75 centímetros o 1 metro. La distancia necesaria para que, utilizando una luz grande, usted ilumine ambas pupilas a la vez, porque recuerde que es un reflejo rojo binocular. Cuando usted realiza la prueba, la hace en ambos ojos al mismo tiempo, a diferencia de la oftalmoscopía directa. Cuando usted observa ambos ojos, lo debe valorar en varios ángulos, es decir, debe pedirle al paciente que mire en extroversión, en levoversión, en supraversión e infraversión para valorar cómo se ve ese reflejo rojo de la retina en sus 4 cuadrantes principales. Y en estos casos podría utilizar un dilatador para mejorar la apertura pupilar. Normalmente, el reflejo rojo binocular es una condición fisiológica anatómica dada gracias al paso de la luz por los medios claros del ojo. Cuando ésta pasa y se refleja en la retina, esta puede ser captada por el ojo humano gracias al oftalmoscopio directo como una imagen rojiza. Y esa imagen rojiza debe ser simétrica, igual en el ojo derecho como en el ojo izquierdo del paciente. ¿Qué pasa? Cuando estas están alteradas, se pueden deber a alguna opacidad de los medios, errores refractivos, tumores, inflamaciones, por lo cual, si este reflejo rojo binocular de Brugner está alterado, no puede hablar nosotros de patología o enfermedad. Por eso se utiliza como una prueba de tamizaje o cribado. Esta es una prueba que se utiliza para diferenciar los potencialmente enfermos de los sanos. No es una prueba diagnóstica, pero sí es una prueba de tamizaje. Entonces, toda prueba de tamizaje solamente nos sirve para diferenciar sanos de potencialmente enfermos. No es diagnóstica, solo es de cribado o tamizaje. Ya si un paciente sale con un reflejo rojo binocular de Brugner alterado, amerita una exploración oftalmológica para descartar el diagnóstico o para buscar el diagnóstico. Es decir, usted como médico general le hace un reflejo rojo binocular de Brugner, le sale alterado, su deber es enviarlo a un médico oftalmólogo para que explore y evalúe con otras herramientas diagnósticas a este paciente y se llegue a un diagnóstico. En fin, el reflejo rojo binocular de Brugner, por su fácil aprendizaje, por su bajo costo, por ser una maniobra fácil de aprender y que puede ser realizada en pacientes no cooperadores, se recomienda realizarla en la evaluación de todo paciente pediátrico en una consulta de atención primaria. Así como a los niños se le pesa, se le toma el perímetro cefálico, se le mide la talla, la altura, debería hacérsele en todas las evaluaciones o consultas un reflejo rojo binocular de Brugner. Consiste en tomar el oftalmoscopio, como ya vimos, alejarnos a 75 centímetros o 1 metro y nosotros captar a través del agujero cómo se ve este reflejo. Aquí tenemos un primer paciente. Vemos aquí el reflejo del ojo derecho y el izquierdo. Para que los ojos tengan un reflejo simétrico, deben tener el mismo tono, la misma brillantez y la misma intensidad cuando comparamos el ojo derecho con el ojo izquierdo y en la misma pupila del ojo. Entonces, ya conociendo esas características que deben tener el mismo tono, la misma brillantez y el mismo color o tono de rojo, el ojo derecho y el ojo izquierdo no son simétricos. El ojo derecho tiene un tono más brillante, este es más opaco, por lo cual ya yo tengo un reflejo rojo alterado. Ya para mí eso es un diagnóstico
y debe ser enviado ese paciente a un oftalmólogo para descartar entre las tantas causas de alteración del reflejo rojo. Aquí tenemos un ojo derecho y un ojo izquierdo. Por acá estamos viendo unas manchitas, unas lesiones oscuras en el reflejo rojo. Son opacidades. O pueden estar en la córnea, o pueden estar en el cristalino, o pueden estar en el humor vítreo y son flotantes. Por lo cual también ese paciente debe ser enviado a un oftalmólogo. Acá tenemos el reflejo rojo, pero aquí tenemos ausencia de reflejo rojo. Tenemos una leucocoria. Las causas de leucocoria están las cataratas, tumores intraoculares, opacidades del vítreo. Y aquí tenemos un reflejo rojo brillante y aquí opaco. Y también tenemos una alteración del reflejo rojo. En los 4 casos tenemos alteración del reflejo rojo y debemos enviar a ese paciente a un oftalmólogo. Entre las causas están los errores de refracción, los cuerpos extraños en la córnea, las cataratas, las alteraciones en el vitrio como tumores, pigmentos, las cataratas, uveitis, los estrabismos, miren este ojo está en endotropia y por tanto el reflejo rojo en un paciente con estrabismo, el ojo que está desviado va a ser más claro que el ojo que está enfocando o derecho. ¿Por qué? Porque en la retina periférica tenemos menor pigmento y por eso el reflejo va a ser un poco más claro. Aquí tenemos alteraciones de reflejo rojo en pacientes con errores refractivos. En un paciente con hipermetropía, el reflejo rojo va a ser más claro hacia la porción superior. Aquí tenemos un paciente con estrabismo. Aquí tenemos que el ojo que está desviado va a ser más claro. En la miopía, el reflejo rojo va a ser más claro o el tono del rojo va a ser más claro hacia inferior. Y en el astigmatismo, en el eje del astigmatismo. Y las anisometropías son errores refractivos de más de 2 dioptrías de un ojo y otro, por lo cual va a provocar alteraciones entre ambos ojos, asimetría entre ambos ojos. Para que vean que el reflejo rojo es una herramienta importante, un cribado o tamizaje de fácil acceso y que nos da a nosotros muchas informaciones, aunque no es diagnóstico. Aquí tenemos otra prueba de reflejo rojo en un paciente con endotropia o estrabismos convergentes. Miren aquí el ojo que está estrábico, está más claro, con un tono más claro. Y aquí tenemos un paciente con exotropia o un estrabismo divergente, que el ojo que está desviado tiene un tono más ligero o claro. También cuando tenemos opacidades del cristalino, podemos tener estas opacidades. Esta es una catarata, aquí hay una abrasión corneal, es decir, hubo una quemadura del epitelio y también por eso está más opaco en esa superficie de la córnea. También aquí tenemos otro paciente que tiene una leucocoria del ojo izquierdo, donde está ausente reflejo rojo, si no tienes un reflejo blanquecino, por eso se llama leucocoria. Y aquí tenemos un paciente con también una alteración, asimetría de reflejo rojo. Miren que este es más rojo, este es más anaranjado, más amarillento, y esto hace asimetría, por lo cual el paciente debe ser enviado a un oftalmólogo. Ya conociendo la técnica básica de reflejo rojo binocular de Bruckner, vamos a conocer la oftalmoscopía directa. La oftalmoscopía directa es otra técnica que se puede utilizar para valorar el fondo del ojo, pero esta sí es más específica y amerita un entrenamiento o una curva de aprendizaje mucho mayor. La oftalmoscopía directa amerita a un paciente cooperador. Si el paciente está inconsciente, si el paciente está demente, si el paciente está dormido, si el paciente no está cooperando en la prueba, no se puede hacer la oftalmoscopía directa. Dejamos entonces a este paciente para hacer una oftalmoscopía indirecta para evaluación por un oftalmólogo. Y si el paciente permite, la evaluación del fondo del ojo rojo binocular de Bruckner se le podría hacer.
pero ya conocemos que la oftalmoscopia directa es solo para pacientes cooperadores. Para hacer una oftalmoscopia directa y tanto reflejo rojo binocular de Bruckner, podemos utilizar gotas para dilatar la pupila. Por lo regular, nosotros podemos usar el refractil, que es ciclopentolato, pero está contraindicado en niños menores de 2 años y pacientes que tengan convulsiones o cualquier enfermedad del sistema nervioso central, porque puede pasar la barrera hematoencefálica y por ende también provocar convulsiones y alteraciones del sistema nervioso central. Tenemos el clorhidrato de fenilefrina, que lamentablemente en el país no lo tenemos. Este es un dilatador que son de los que tienen menos efectos adversos. Pero sí tenemos en nuestro país el TP, lo que es la tropicamida con clorhidrato de fenilefrina. Esta se puede utilizar con cuidado en pacientes que tienen problemas cardíacos, que tengan taquicardia, porque podría provocar en los mismos una crisis. Pero en el país tenemos TP o tropicamida con fenilefrina. Lo ideal sería en estos pacientes cardíacos conocer cómo está su estado, cómo está su condición y solamente poner una gota en cada ojo, no pasar de ahí. Cuando ya colocamos estas gotitas, por lo regular se ponen 2 veces, una gotita y a los 5 minutos la otra, y revisamos a los 20 minutos. Y vamos a ver entonces las pupilas dilatadas. Ya el paciente dilatado, o también si no tenemos un dilatador o no queremos utilizar el dilatador en el paciente, podemos intentar hacer la oftalmoscopia directa sin dilatación. Es opcional usar el dilatador o no, pero siempre y cuando usted va a usar un dilatador para realizar un fondo de ojo a un paciente, usted debe conocer los efectos adversos, debe conocer la historia clínica del paciente y debe estar en un centro que si el paciente padece algún efecto adverso se le pueda dar asistencia rápida. Ya hablando del tema en sí, que es la oftalmoscopia directa, para realizarlo necesitamos un paciente cooperador que le decimos que mire al frente un punto fijo. El médico o el examinador se debe colocar lateralmente al paciente, puede sujetarle la cabeza o no, y debe tomar su oftalmoscopio, como dijimos, de la manera adecuada. Agarramos con el mango, el dedo índice debe de ir en el recos, que en este caso no está, que es lo ideal para el selector de aperturas o recos, para cuando tengamos que enfocarlo, tengamos que comenzar a buscar el dedo y nos desenfoquemos. Y lo que vamos a hacer es que ojo derecho del examinado, ojo derecho del examinador y mano derecha del examinador. Es decir, si vamos a ver el ojo derecho del paciente, debemos utilizar el ojo derecho de nosotros y nuestra mano derecha. Ya teniendo el oftalmoscopio encendido, con la luz, si el paciente no está dilatado, la luz mediana, y si el paciente está dilatado, podemos utilizar la luz grande, vamos a comenzar a buscar el reflejo rojo. Vamos a ir direccionando, ¿no? Para ir en búsqueda de este reflejo rojo y por lo regular nosotros vamos a ir acercándonos y vamos a comenzar a ver mejor y mejor estas estructuras hasta llegar a ver la retina. Ver el reflejo rojo a nosotros nos asegura que vamos en dirección correcta y que vamos en dirección de la retina. Por lo regular de 2 a 3 centímetros ya comenzamos a ver los detalles de la retina. Si no lo vemos bien, podemos mover el recos para poder enfocar. Viendo el fondo del ojo, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la papila o disco óptico, los vasos, las venas, las arterias, el área macular y vamos a identificar las características de un ojo derecho y un ojo izquierdo en un fondo de ojo. Siempre la mácula es temporal, por ende esto está temporal y esto está nasal, sería el ojo derecho. Este sería el ojo izquierdo porque esto está nasal y esto sería temporal. Cuando usamos el oftalmoscopio directo, las imágenes se ven aumentadas de tamaño unas 15 veces, y el campo es muy pequeño, de unos 15 grados, lo que estaríamos viendo una imagen con mucho zoom, como estamos viendo ahora. ¿Qué pasaría
que como es 15 grados, y esto estamos hablando que sería como unos 40 grados, usted lo que vería un fragmento como de este tamaño. Cuando usted ve el fondo del ojo, usted lo que ve es como un fragmento, como si estuviera viendo un rompecabezas, pedazos de un rompecabezas. Cuando usted enfoca y encuentra un vaso, entonces usted se dirige hacia el área nasal donde nacen estos vasos y va a encontrar la primera estructura a evaluar que sería el disco óptico, papila o cabeza del nervio óptico, donde va a identificar sus bordes que estén bien netos, que estén bien definidos, como vemos aquí, se diferencia dónde inicia el nervio óptico y dónde termina la retina. Lo segundo a explorar es el área de excavación, ese área blanquecina donde usted no ve fibras, que puede ser cero, que aquí se ve como muy poquito, el área sería como de todo este pastel, que sería un 100%, sería como un 10% o 0.1, que podría ser desde 0 hasta el 35% de todo el tamaño del disco óptico, esta excavación. Eso es normal. Y luego, cómo salen los vasos que deben ir en el centro de la papila o nervio óptico, teniendo nosotros la salida de una vena y de una arteria. Esta sería la vena central de la retina y esta sería la arteria central de la retina. Estas se van a seguir subdividiendo y avanzando y siempre van a ir en pares. Las venas van a ser más gruesas y más oscuras que las arterias. Y vamos a tener que esa rama principal se va a dividir en una superior y una inferior, y a la vez estas se van a dividir en una nasal y otra temporal. Estas van a seguir subdividiéndose hasta llegar toda la retina. Luego de ver la papila, su excavación, los vasos, vamos a pedirle al paciente que mire la luz. Cuando el paciente mire la luz, vamos a enfocar el centro de la mácula, donde está la fóvea, con su brillo central, y esta mancha, también así llamado mácula, por el aumento del pigmento xantófilo. Y es lo normal que nosotros vamos a ver en un fondo de ojo. También podemos encontrar anomalías en este fondo de ojo, como son colobomas de nervio óptico, que es la ausencia de la formación del mismo, como estamos viendo aquí, no se ve la excavación, no se ven esos bordes netos, no se ven los vasos saliendo en el centro. También se llaman síndrome de Morning Glory por parecerse a unas flores, estos nervios ópticos que se llaman Morning Glory, que es una alteración congénita de no formación adecuada del nervio óptico. También podemos tener colobomas de retina, como estamos viendo aquí. Miren la retina normal, pero miren aquí una retina atrófica, no colobomatosa, donde estamos aquí viendo la esclera y los vasos, y hay ausencia de la retina. También podemos encontrar otras anomalías, como es la mielinización de las fibras. La mielina debe terminar antes de la entrada de las fibras al nervio óptico, pero en algunas ocasiones puede continuar intraocular y entonces se va a ver como estas áreas algodonosas que no afectan el campo visual del paciente y que se continúan con los vasos retinianos. Aquí tenemos una mielinización de las fibras periféricas del nervio óptico y una mielinización de las fibras nerviosas del área temporal superior. La neuritis óptica, que no es más que el edema de papila monocular o edema de papila cuando es de forma binocular. Aquí ya es crónico, vemos que ya tenemos hemorragia, tenemos una gran sudación a nivel macular, porque ya es una neuritis óptica muy avanzada. Estas inflamaciones en el nervio óptico pueden provocar atrofia. Esto sería una atrofia granulomatosa porque va avanzando y va dañando fibras. Todavía hay fibras sanas y hay áreas de eliminación de las mismas. Y la atrofia óptica por neuritis o edema de papila, vemos que hay un daño de todo el nervio óptico. En fin, es importante realizar estas pruebas para hacer un buen estudio del fondo del ojo y mejorar nuestras evaluaciones de nuestros pacientes. También es bueno conocer de la oftalmoscopía indirecta. Esta es una técnica utilizada por el oftalmólogo, donde él mismo
va a utilizar lupas para poder ver el fondo del ojo. La lupa de 90 por lo regular se utiliza con la lámpara de hendidura y la de 20 para usar el oftalmoscopio indirecto. Esta exploración es una exploración que nos da un mayor campo, es una técnica que se deja para los expertos o oftalmólogos porque amerita un mayor entrenamiento, una curva de aprendizaje más larga y aparte de eso los equipos y los instrumentos que se utilizan son de más costosos. Nosotros podemos usar la misma lámpara de hendidura que es el biomicroscopio con una lupa y podemos ver el fondo del ojo. También podemos utilizar el oftalmoscopio indirecto, que es este cabezal que se coloca, que tiene una luz frontal y utilizando una lupa de 20 podemos ver también el fondo del ojo. La ventaja que tiene la oftalmoscopía indirecta sobre la directa son muchas, entre esas es que estamos dando a ambos ojos, lo que nos permite binocularidad, una visión en 3D, permite un mayor campo visual porque la imagen es más pequeña, solo aumenta 2.5 o 3 veces el tamaño del fondo del ojo y tiene un campo visual más amplio, de unos 30 a 40 grados, que nos permite ver de una vez el nervio óptico, mácula, más estructuras. Las desventajas es el costo, la curva de aprendizaje, que se necesita que el paciente se dilate. En cambio, la oftalmoscopía directa es más económica, no se necesita que el paciente se dilate, pero su desventaja sobre la indirecta es que es más reducida, es monocular y no la reemplaza. No permite tampoco mirar la retina periférica. Ambas, ambas técnicas son muy buenas para cada especialista. Para los especialistas oftalmólogos a realizarlas indirectas y para todos los que son médicos no oftalmólogos y de primer nivel, la oftalmoscopía directa es la que nosotros le pedimos manejar. Por lo cual les motivo a todos ustedes a comprarse sus oftalmoscopios directos, a realizar esta técnica porque todo se aprende. Y hacer un fondo de ojo es una herramienta esencial y básica para ayudarnos en nuestra exploración y el examen de todos nuestros pacientes. Espero que tengan un buen día y nos seguimos viendo en clase.